Buenas tardes a todos. En primer lugar, daros la bienvenida a esta serie de conferencias que está dando desde CFA Spain para introducir la inversión alternativa. Y hoy vamos a hablar del activo de infraestructuras, un activo que, como veréis, es verdaderamente apasionante y que está acaparando pues, un volumen de inversión muy significativo en muchos ámbitos y, como vamos a tratar de explicaros, pues es un activo verdaderamente esencial a tener en una cartera de inversión diversificada, ¿no? Para ello hoy vamos a estar aproximadamente una hora y media, donde en primer lugar vamos a daros una introducción sobre el activo y un poco cuáles son las bondades del mismo desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista económico-financiero y desde el punto de vista de inversión, evidentemente. Y luego, posteriormente, daremos lugar a un coloquio, para lo cual pues, tenemos el privilegio de contar con expertos de inversión en el mundo de infraestructuras de muy diversa índole, y que luego se introducirán por orden, ¿no? Mi nombre es Antonio Guinea y soy responsable del área de inversión de infraestructuras dentro de Altamar Capital Partners, que es una gestora de inversión alternativa. Llevamos ya, como sabéis, en todo el mercado español desde hace más de 15 años. Gestionamos 14.000 millones de euros exclusivamente en activos alternativos, fundamentalmente mediante la gestión de fondos, en todos los asset classes, desde private equity, venture capital, deuda, real estate e infraestructuras fundamentalmente, ¿no? En el área de infraestructuras gestionamos ya más de cerca de 1.000 millones de euros, un poco en esa filosofía de inversión a través de fondos. Y bueno, yo os voy a dar esas primeras pinceladas del sector para que veáis un poco las bondades del mismo, ¿no? No me quiero olvidar de agradecer un poco a los sponsors que permiten que esto sea posible, estos eventos, que como os podéis ver aquí son Aegon Asset Management, Allianz Global Investors y Federated Hermes International, y sin los cuales pues esto no sería posible, ¿no? Bueno, y sin más dilación, os voy a explicar un poco el activo de infraestructuras y dónde vemos las oportunidades de inversión en este sector. Yo creo que lo primero, y que es muy importante que entendáis, es un poco a la esencia de lo que es infraestructuras, ¿no? Y a qué nos referimos cuando hablamos de este tipo de activo, ¿no? Y para que entendáis un poco esas características, yo diría diferenciales a otros activos, ¿no? Siempre estamos hablando en cuanto a la definición de activos físicos y servicios que se consideran esenciales para el funcionamiento de una sociedad, llámense pues, bienes y servicios que inciden en la calidad de vida de las personas, tales como pues, redes que permiten tener electricidad, agua, sistemas de transporte, comunicaciones y telecomunicaciones y otros servicios sanitarios, ¿no? Y realmente todos estos activos reales, sin darnos cuenta, afectan realmente a nuestra vida cotidiana y posibilitan que, entre otras cosas, pues podamos tener esta conferencia por este canal, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es la clasificación teórica de las infraestructuras, existen dos grandes tipologías: las infraestructuras económicas, donde a nivel sectorial pues, fundamentalmente estarían las infraestructuras de transporte, toda la energética, la de comunicaciones y la medioambiental, y la infraestructura social quizás es la más asociada a servicios públicos esenciales como los hospitales, escuelas, cárceles y otra serie de edificios públicos que en definitiva son financiados por estos operadores de infraestructuras, ¿no? Y otro elemento fundamental que se tiene que tener en cuenta es el grado de desarrollo del activo y cómo se encuentra el activo desde el punto de vista de la inversión. Los diferenciamos entre lo que son activos brownfield, activos ya en explotación, que tienen ya un track record, que ya funcionan, que ya han demostrado que son activos esenciales y replicables, y activos greenfield, que son activos que están en fase de desarrollo, de construcción, y que de alguna manera, eso luego vamos a verlo luego, tiene un perfil de riesgo distinto porque te estás metiendo en toda la fase de desarrollo y tanto los plazos de ejecución como la certidumbre de ese carácter esencial pues no es el mismo, ¿no? Y quizás lo más fundamental desde el punto de vista de inversión, y de ahí su carácter y su atractivo, y por eso está aumentando tanto el apetito por este tipo de activos, es que presenta unas características, yo diría, algo diferenciales respecto a otros activos, ¿no? Son activos muy intensivos en capital, y quiere decir esto que hay una barrera de entrada natural a determinados inversores, puesto que la mayoría de las operaciones pues, requieren una gran suma de capital
Estamos hablando de redes de distribución de gas, estamos hablando de una terminal portuaria, estamos hablando de activos donde pues, el tamaño medio de operación, sin ir más lejos, en el año 2019 creo que fue aproximadamente un enterprise value de 300-400 millones de euros, ¿no? a nivel global, ¿no? Con lo cual vemos un poco el orden de magnitud de operaciones que estamos viendo en todo el ámbito, ¿no? Tiene unas barreras de entrada muy significativas porque estamos hablando, luego veréis, activos con un alto componente regulado, y eso quiere decir que la operación y la explotación de estos activos implica el tener un conocimiento, un expertise que no todo el mundo lo tiene, ¿no? Con lo cual necesitas un componente operativo muy significativo para poder acceder a estos activos, una relación con el regulador, en este caso con la administración pública, que te permita o que tengas las cualificaciones técnicas para poder operar eso, ¿no? Y eso también presenta una gran barrera de entrada. Todo esto también, por el gran volumen de inversión que estamos hablando y esa cualificación, pues, y por los modelos de negocio que luego veremos, realmente son activos, o muchos de estos activos tienen una gran visibilidad de flujos de caja desde el principio. Y quiere decir esto que bien porque no tienes exposición a riesgo de volumen, a riesgo del número de unidades que tú estás vendiendo de un producto determinado, pues tienes una gran visibilidad o tienes una gran predictibilidad de flujos de caja desde el principio. Y a priori, en principio, pues muchos de estos activos, por estas características anteriormente mencionadas también, tienen una protección natural a la inflación, puesto que la mayoría de los contratos, ya sean contratos concesionales, ya sean pagos por disponibilidad, ya sean contratos a largo plazo con operadores, pues tienen una protección a la inflación, pues que casi una gran parte están indexados a la inflación, ¿no? Y en un escenario inflacionista como el que estamos viendo ahora mismo, pues realmente se plantea la posibilidad de que es un activo que supuestamente pues tiene una elevada protección. Como os decía, el mundo de las infraestructuras yo creo que es mucho más amplio del que a priori pues todos tenemos en nuestra mente. Todos pensamos en una carretera, en una autopista de peaje, pero realmente aquí podéis ver que el mundo de la inversión de infraestructuras acapara una lista cada vez más creciente de activos, ¿no? Y siempre tenemos el debate aquí internamente con nuestros colegas de Private Equity, ¿no? Si realmente el sector infraestructuras está invirtiendo en compañías donde podría invertir potencialmente un fondo de Private Equity simplemente con menor coste capital, ¿no? Realmente lo que buscamos o lo que buscan los gestores de infraestructuras es invertir en activos con las características que os he dicho anteriormente, ¿no? Entonces estamos los 4 grandes bloques serían toda la infraestructura de transporte, que históricamente ha representado, yo os diría, más del 50% de la inversión histórica. Estamos hablando de todo lo relativo a infraestructuras de transporte, carreteras, aeropuertos, líneas ferroviarias, material rodante asociado a esas líneas ferroviarias, lo que sería todo lo más relacionado, digamos así, a todos los activos que utilizamos para esos sistemas de transporte, trenes, evidentemente, alquiler y operación de aviones, de buques, etcétera, etcétera. Todo lo relativo a lo que es el transporte aéreo, y aquí, evidentemente, juega un papel fundamental en todo lo que es la logística y más en estos tiempos que corren, siendo un elemento fundamental. Aparcamientos y puertos, ¿no? No olvidemos que pues, a través de los puertos, como sabéis, de las terminales portuarias y fundamentalmente a través de terminales de contenedores, pues se mueve más del 85% del comercio mundial, ¿no? Y ahora mismo estamos viviendo pues una situación en la cual somos muy dependientes de esa operación y de esa logística de esos puertos, ¿no? Todo lo relativo a la energía y utilities, aquí hablamos de tanto generación de energía, con todo lo que estáis viendo ahora de la transición energética, la necesidad de cambiar el mix de generación de energía, de energías fósiles, de generación de electricidad mediante energías fósiles a energías limpias, y toda la infraestructura asociada a esa energía. Quiere decir esto, redes de transporte, almacenamiento y distribución de todos esos activos o servicios esenciales que utilizamos en nuestro día a día, es decir, la electricidad, el gas, el petróleo, el agua, etcétera, etcétera, ¿no? Todo también lo relativo a la gestión y tratamiento de los residuos, es decir, plantas de residuos sólidos urbanas, incineradoras, vertederos y toda la solución, digamos así, del ciclo integral del residuo, que es fundamental, ¿no? Y también todo lo relativo al agua y al abastecimiento del agua, ¿no? Telecomunicaciones, no voy a detener aquí, este es quizás uno de los sectores más importantes, que luego hablaremos de ellos largo y tendido. Redes de fibra ópticas, cables submarinos, data centers, editores de telecomunicaciones son los activos donde hay más inversión. La infraestructura social, que os decía que es la forma típica de financiar, en muchos casos a la administración pública, en esa inversión en activo real, en activo fijo,
que a día de hoy, pues por los elevados déficits que tienen las administraciones, pues son incapaces de afrontar, y en estos modelos de colaboración público-privada, pues activos como hospitales, centros educativos, instalaciones deportivas, pues operan bajo régimen de concesión a largo plazo, ¿no? Y luego hay un cada vez más amplio mundo de lo que serían nuevas infraestructuras, que son, digamos así, anexos de los 4 bloques que os he comentado anteriormente, y que realmente vemos que está creciendo mucho, pues todo lo relativo evidentemente a redes inteligentes de distribución de energía, para afrontar todo el desafío que tenemos con las energías renovables, todo el tema relativo a la electrificación del transporte y un largo etcétera que podríamos dedicar mucho tiempo, ¿no? Evidentemente, dentro del mundo de la inversión en infraestructuras, como en otros activos que habéis visto en jornadas anteriores, hay distintos perfiles de rentabilidad-riesgo y distintas estrategias que utilizan y que adoptan pues los distintos jugadores que juegan en este sector, ¿no? Por simplificar mucho, y aquí se utilizan denominaciones más aplicadas históricamente en real estate, estaríamos hablando de activos core, que son aquellos activos en fase ya de operación muy maduros y con una gran predictibilidad de flujos de caja, y probablemente no expuestos a ningún tipo de riesgo de PIB o de riesgo de demanda. Y ahí nos referimos a activos regulados, pues un hospital con pago que se remunera con pago por disponibilidad. Quiere decir esto que a ti no te pagan por el número de camas que tiene el hospital ocupadas, sino por que el edificio, la instalación concretamente, esté en perfecto estado de funcionamiento y disponible, en este caso, para los servicios médicos correspondientes, ¿no? Luego pasaríamos, y son activos realmente donde la capacidad de gestión que tiene ahí el gestor en cuanto a optimización de palancas operativas, pues es más limitada, ¿no? Es más, digámoslo así, sería un instrumento más evidentemente, de financiación, evidentemente, pero insistiendo en ese saber hacer de gestión y de relación con la administración, ¿no? La parte central y donde más inversión vemos hoy por hoy es lo que sería la estrategia Core Plus Value Added, que no son ni más ni menos que activos que ya tienen un track record, una operación demostrada, que ya sea bien flujos, que sus modelos de negocio estén regidos por flujos de caja y que generen flujos de caja parcialmente regulados o sujetos a contratos a largo plazo, pero donde realmente son activos que requieren o que se les puede aplicar muchas palancas de creación de valor habituales también, que se hacen en otros asset classes, para realmente generar un alfa, generar una rentabilidad adicional a lo que es la rentabilidad de entrada de ese activo. Pues pongamos un ejemplo como pues una compañía de torres de telecomunicación, donde en el momento de la adquisición tienes un único tenant, un único inquilino operador que alquila esas torres, y tú lo que te dedicas es a buscar contratos con otros operadores móviles para incrementar, digámoslo así, el nivel de ocupación de la torre, y por tanto pues multiplicar los ingresos, ¿no? O una estrategia de add-on, que no es ni más ni menos de ir comprando compañías, ir comprando portfolios de torres o ir construyendo torres para otros operadores, de tal modo que tú seas capaz de, partiendo ya de una base de activos ya estable y un contrato a largo plazo, pues poder hacer crecer esa masa de activos de manera significativa, ¿no? Y la parte más de private equity sería más lo replicable a lo que es una estrategia tradicional de un fondo de private equity, que se rige bajo 2 criterios a nuestro juicio, ¿no? O bien invertir en activos tradicionales de infraestructuras aplicando esas palancas de private equity, una estrategia de add-ons agresiva, una internacionalización de un modelo de negocio hacia otros países, una ampliación, digámoslo así, de participar en distintas eslabones de la cadena de valor, una integración
Sí. Genial, pues mi nombre es Agustín Bircher, soy el responsable de gestión de activos de Santa Lucía Seguros, donde gestionamos alrededor de 12.000 millones de euros a través de las diferentes compañías aseguradoras y a lo largo de diferentes clases de activos. Y justo en lo que es infraestructura, el día de hoy, pues nosotros tenemos una doble aproximación. En lo que se refiere al equity, al igual que has comentado en tu caso, somos inversores indirectos, invertimos a través de managers. Y en lo que es deuda, en este caso ya sean bonos proyecto, financiación proyecto, lo que hacemos es inversión directa. En cuanto al perfil de riesgo, que lo has expresado en esa diapositiva, pues estamos en el sesgo más conservador, también con este carácter asegurador, pues en el segmento Core Plus. Perfecto. Anthony, si quieres. Gracias, Antonio. Mi nombre es Anthony Peters, soy el socio de Real Assets Investment Management, o RAIM. RAIM se creó en 2019, basados en Londres y gestionado por un grupo de 4 socios con más de 60 años de experiencia en inversión en infraestructuras. Hemos invertido como equipo en varios sectores, en infraestructura social, activos regulados, transporte y telecomunicaciones. Y lo que hacemos en RAIM es invertir en una estrategia deal by deal, o sea que encontramos un activo y creamos un fondo especialmente para ese activo, y eso nos da a nosotros y a nuestros inversores una gran flexibilidad en la estrategia. Eso dicho, el enfoque ahora mismo es más en Core Plus, donde vemos retornos más atractivos. Perfecto, muchas gracias. Y Juan, si quieres, ya por último. Claro, cómo no. Mi nombre es Juan Vázquez Ruiz. Yo trabajo para Allianz, para el brazo inversor de Allianz. Y bueno, Allianz es un bicho enorme, evidentemente. Y la parte inversora tiene muchos brazos. Yo trabajo en la parte que se dedica a inversión directa en infraestructuras, en grandes infraestructuras, en la parte de equity. Aparte, Allianz tiene equipos de deuda y tiene equipos también de fondo de fondos y tiene equipos de inversión indirecta de otras formas en infraestructura también, ¿no? Tenemos un portafolio de más o menos 20.000 millones en infraestructura de equity directa y invertimos en el lado también conservador, porque por herencia Allianz, siendo una empresa de seguros, invertimos sobre todo dinero de pensionistas y de aseguradoras. Entonces suele ser Core y Core Plus en inversión equity directa. Perfecto, Juan, pues muchas gracias. Pues damos un poco el paso al coloquio, y aquí os pido a los 4 que en la medida generemos un poco de debate y de distintos puntos de vista. Si quieres un poco, empezando un poco y dada la naturaleza de los inversores, Agustín, desde un poco vuestro perfil de inversión, ¿por qué consideras que tener en tu cartera activos de infraestructuras es interesante, ¿no? ¿Y qué es lo que te gusta desde el punto de vista económico-financiero de estos activos y qué aportan a tu cartera? Perfecto, pues yo creo que la inversión en infraestructuras tiene un encaje prácticamente natural con lo que son planes de pensiones y aseguradoras, ¿no? Por el carácter de largo plazo. Y de hecho yo creo que eso es una de las razones por las que como inversores institucionales, este tipo de inversores institucionales son los que dominan el proceso de infraestructura, ¿no? Y yo catalogaría 3 o diría que son 3 las razones por las cuales es muy atractivo para una aseguradora invertir en infraestructura. La primera de ellas yo creo que la has explicado perfectamente a lo largo de toda la presentación, y es los flujos de caja estables, predecibles, de largo plazo, porque a la hora de invertir nosotros buscamos activos que ofrezcan retornos que podríamos catalogar como contractuales, ¿no? De ahí nuestra fuerte presencia, por ejemplo, en toda la parte de renta fija, ya que lo que tenemos son pasivos, compromisos adquiridos con nuestros clientes a largo plazo, ¿no? Entonces, la infraestructura es de todas las inversiones en equity, quizás la que tiene más características o un porcentaje mayor de esta característica de retorno contractual, ¿no? Preferimos el ingreso a
a la generación de plusvalías, ¿no? Ya sea porque los ingresos son regulados, porque la estructura financiera queda bastante definida desde el principio y es a largo plazo. Bueno, esto ayuda mucho. Entonces, esto lo has definido claramente. Y además, el punto que comentabas de que la mayor parte de nuestros compromisos con nuestros clientes son retornos nominales, es decir, sin ajustar por la inflación, y cuando invertimos en infraestructura tenemos ese beneficio, ese hedge parcial contra la inflación. Ese es el primer punto. Con respecto al segundo punto, y aquí ya van a ser comentarios más breves, pero más técnicos, hay un punto de capital regulatorio. Es decir, para Europa yo creo que lo que cambió las reglas del juego fue la entrada de Solvencia II. Antes, pues sobre todo en España, lo que era inversión en activos más líquidos era más reducida, con lo cual eso sí que fue un game changer. A día de hoy la carga de capital que nos aplican para los activos de infraestructura se reduce sustancialmente, es decir, pasa de un 49% a un 30%. Un 49% lo que podría ser un fondo de private equity a un 30%, con lo cual es muy significativo. Ese es el segundo punto. Y por último, lo que es el capital ya no regulatorio, sino el capital económico, ¿no? Lo que yo tengo que preservar para tener esta cartera. Y hay dos cuestiones. Una, también la he comentado y es muy importante a lo largo de la conferencia, que es ese carácter que tiene diversificador para el conjunto del portfolio. Es decir, a medida que yo tengo más activos que me diversifican en el portfolio, tengo que tener relativamente menos capital económico. Y el segundo punto, que también es una lectura quizás de segunda vuelta, lo que sucede es que esos activos muchas veces están valorados a fair value, ¿no? No tienen el mark to market, esa volatilidad que tiene, por ejemplo, pues una infraestructura listada. Entonces, esto se adecua muy bien a nuestros pasivos, que también son de largo plazo, y hace que pues, un escenario, como vemos en marzo de 2020, pues también preserve mejor el capital de la compañía, ¿no? Yo creo que estos tres puntos, pues todo lo que hemos comentado de flujos de caja estables, predecibles, largo plazo, todo el tema de capital regulatorio, descuentos, y todo el tema de capital económico, en esta doble vertiente que hemos hablado, yo creo que son las características principales que hacen muy atractivo a este activo. Agustín, y aprovecho para preguntarte, tú, como has mencionado, sois inversores de equity y de deuda, de infraestructuras. ¿Qué diferencia aprecias entre ambas y qué esperas, qué distinto esperas de ambos activos que tienen su diferencia, ¿no? Totalmente. Pues yo creo que en el entorno económico en el que estamos y donde están las rentabilidades del resto de renta fija, se empiezan a perder las ventajas, salvo quizás en la parte más junior, mezzanine o deuda holdco de la parte de renta fija, se empieza a perder los beneficios que tiene ese invertir en infraestructuras y quizás compensa más en este entorno económico aprovecharte de esa capacidad de financiación barata y a largo plazo que están dispuestas a proveer también financiadores como nosotros, como las aseguradoras, para estar en el equity. Entonces, también por lo que hablábamos de retornos nominales versus retornos reales, ¿no? Ajustados por la inflación. Entonces, en este momento, tal cual, pues hay una discrepancia bastante grande. Pero evidentemente para una aseguradora no puede ser todo una concentración en un tipo de inversión, con lo cual siempre tenemos inversiones en las dos partes de la estructura de capital, lo que viene siendo el equity, que como decíamos, pues nosotros lo canalizamos principalmente a través de fondos, con financiación de proyecto, que también tiene otra serie de descuentos. Pero a día de hoy vemos más atractivo, evidentemente, beneficiarnos de las condiciones económicas que existen en el mercado, ¿no? Estupendo. Oye, Juan, cambiando un poco de tema y siendo vuestro enfoque de fondo de inversión directa, digámoslo así, con un blind pool de capital, explica un poco dónde y cómo invertís en infraestructuras y qué os fijáis para invertir en el sector. Sí, pues mira, todo nuestro equipo surgió de la necesidad de Allianz de invertir exactamente como Agustín está describiendo. Allianz es una gran empresa de seguros al final y vieron que había una gran necesidad de invertir en infraestructura para tener flujos a largo plazo, sobre todo en un contexto en el que los bonos estaban cayendo y históricamente tenían todo invertido en bonos. Y éramos un equipo de private equity directo en 2007 y se nos reconvirtió a un equipo de infraestructura también, dada la cantidad del volumen de
dinero que había que invertir, que pasar de bonos a equity e infraestructura, nos especializamos en inversiones, en grandes inversiones. Entonces, por ejemplo, la inversión mínima que nosotros buscamos suele estar en torno a los 200 millones de euros, ¿no? En el lado de equity. De 200 en adelante hemos metido desde 150 hasta 800 millones e incluso 900 millones por operación, ¿no? Realmente lo que buscamos es yield, es dividendo, ¿vale? Entonces todo tiene que venir a través de la estructura de la estabilidad del dividendo. Y para eso nos centramos en los sectores, ya los has descrito bien en la presentación, no hay cosas, sobre todo estamos en el área core y los sectores los has descrito, son transporte, telecomunicaciones y energía sobre todo. También estructura social, lo que pasa es que la mayoría de infraestructura social es muy pequeñita, entonces para nosotros es complejo, no sé, compremos un portafolio entero, que también lo hemos hecho. Pero tenemos menos infraestructura social. Sobre todo tenemos mucha energía, telecomunicaciones y transporte, grandes redes de transporte. Buscamos un nivel de ingresos que esté o bien regulado o que haya contratos a largo plazo, ¿vale? Si no, no podemos decir que sea estable. Y también buscamos monopolios a ser posible. Nos centramos en Europa, sobre todo euros, porque nuestros inversores, la mayoría de los inversores son empresas de seguros o fondos de pensiones europeos y poco más. Realmente no nos esforzamos en exceso en definir el concepto de infraestructura porque durante los últimos 12-13 años que hemos estado activos ha cambiado varias veces. Entonces decíamos antes que éramos muy core, invertimos en ciertas cosas, pero luego empezamos a invertir en otras y ahora estamos haciendo cosas que son core plus y nosotros no las llamamos así, pero se definen así en el mercado. Entonces, todo lo que sea estable, francamente, dividendo estable que podemos calcular, y la única diferencia que yo diría, que a lo mejor es una cosa que no mencionamos en la presentación, es que hay fondos de inversión en infraestructura, ¿no? que lo que hacen es levantar dinero de terceros y luego normalmente venden al cabo de 5 o 10 años, ¿no? Nosotros somos parte de una clase de inversores un poquito diferente en el sentido de que invertimos mucho de nuestro dinero propio y no tenemos un plan de salida. Entonces nosotros invertimos dinero y tenemos pensado dejarlo invertido por lo menos 20 años o más. Idealmente ni siquiera modelamos una venta cuando analizamos las adquisiciones que hacemos. Y vemos que somos parte de una clase emergente de gestores de activos como nosotros, en fondos sobre todo los fondos de pensiones canadienses, australianos, cada vez más los ingleses, ciertos nórdicos. En España no y en Francia no, por ejemplo, porque el dinero de las pensiones no se utiliza para esto, ¿no? Pero donde hay dinero de pensiones empiezan a surgir fondos como los nuestros que invierten directamente y crean sus propios equipos directos para invertir a muy largo plazo. Y eso realmente también es una pequeña diferencia con respecto a otros gestores históricamente más presentes en el mercado, como pueden ser los gestores de bancos de inversión, como Morgan Stanley, como Macquarie, como Goldman Sachs, ¿no? Gracias, Juan. Muy claro. Oye, Anthony, un poco intentando cubrir todas las vertientes de inversión. Vosotros, como tú decías, hacéis deal by deal. Un poco, ¿cómo identificáis o en qué os fijáis para identificar las inversiones que queréis hacer? Y de alguna manera, ¿cómo sois capaces de alguna manera de casar pues esa inversión con lo que buscan los inversores a los que vais a contactar, pues posiblemente con carácter simultáneo al momento que estéis analizando la inversión? ¿Cómo lo hacéis? ¿Y cuál es un poco vuestra filosofía que transmitís a los inversores? Vale, gracias. Bueno, empezamos un poco con la realidad que no tenemos ni somos del tamaño de estos fondos de pensión que invierten directamente, ni como Juan, que no somos Allianz ni nada así. Así que miramos más activos un poco más pequeños, de 50 millones a 300, 400 millones de equity. Y también nos hemos dado cuenta durante yo he estado trabajando 12, 13 años ya, pero el resto del equipo también, nos hemos dado cuenta que los activos
core, los activos muy, que ofrecen mucha protección, muy estables. La realidad es que las valoraciones son muy altas y como GP, como un GP independiente, con una filosofía más del estilo private equity o de un DNA private equity, no podemos competir con ese capital. Ese capital, como explicó Juan, es permanente, de largo plazo, y no tratamos de meternos en ese mercado. Lo que estamos buscando son compañías que tienen que gestionan y tienen operaciones en mercados de infraestructura, pero un poco menos entendidos. Por ejemplo, en el verano cerramos un activo en España, una inversión en Health Transportation Group, que es una compañía, un líder en el mercado español de ambulancias, donde gestionan 2.500 ambulancias, con contratos de 7 a 10 años con las comunidades autónomas y con autoridades sanitarias. También tiene operaciones en el Reino Unido, pero principalmente en España. Y lo que vimos es una compañía que es muy establecida, ha estado en el mercado unos 30 años, con contratos muy estables que se renuevan cada 7 o 10 años, pero con una prima de riesgo un poco más elevada. O sea, que no es un activo core ni es una empresa core. Pero lo que encontramos atractivo fue que tenía dividendos y tenía rentabilidad, pero también la capacidad de crecer sus flujos de caja, y eso es lo que buscamos. Ahí has tocado un punto muy interesante, Anthony, ¿no? Que yo trataba de explicar en la presentación, porque al final vuestro enfoque entiendo que es, o sea, ponías el ejemplo de esta compañía, lo que buscáis es también compañías que tengan pues mucho margen de recorrido y de mejora, ¿no? Y yo quería levantar aquí un punto muy relevante que también has comentado, Juan, de pasada, pero que quería saber un poco vuestra opinión. Has hablado de sustitución a la renta fija en algunos casos, pero realmente aquí en muchos casos o incluso en activos core estamos hablando de compañías o de activos que si bien pueden tener un perfil económico-financiero, si quieres, pues puede ser similar al de la renta fija, pero estás invirtiendo en compañías, estás invirtiendo en activos reales, en compañías, con equipos directivos, etcétera, y bueno, y con una serie de riesgos, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionáis y qué elementos más importantes veis que tenéis que gestionar y tenéis que entender muy bien a la hora de decidir si invierto en una compañía o en otra, o en un activo o en otro? Si quieres empiezo por ti, Juan, y luego vas tú, Antonio. No, absolutamente. A ver, nosotros somos un fondo de private equity, o sea, private equity centrado en infraestructuras, pero private equity. Aquí todos tenemos un perfil de haber invertido en private equity antes. Bueno, ahora ya que tenemos cierto tamaño, contratamos a juniors desde el principio, entonces ellos son inversores en infraestructura puros y duros, pero la historia siempre ha sido gente de private equity que se centraba en infraestructuras y es muy diferente, por ejemplo, a nuestro equipo interno, es muy diferente al equipo de la gente que invierte en deuda, ¿no? O el fondo de fondos que tenemos, sobre todo en la intensidad del asset management. Nosotros por cada inversión que metemos tenemos que mandar gente al consejo de administración. Dada el volumen de inversión que tenemos que mandar 2 o 3 consejeros. Tenemos que a veces sustituir a la dirección o votar en cierto sentido, y es una gestión de activos bastante activa, mucho más activa de lo que sería una inversión en empresas en bolsa o desde luego en deuda o a través de fondos. Entonces es una gestión muy activa del capital y nuestro equipo lo refleja, ¿no? Nuestro equipo cada vez que invertimos va creciendo más. Empezamos siendo en el equipo en Allianz, éramos 4, ahora somos casi 40, y porque en cuanto metes una compañía más
necesitas 2 personas nuevas que se van a sentar en ese consejo de administración. Y entonces el equipo crece rápidamente y lo gestionas de forma muy activa y muy directa. Entonces, cuando haces la gestión, el análisis no es diferente en absoluto a lo que haces en un private equity normal. Te fijas en el equipo de dirección, en lo que han hecho en el pasado, analizas sus perfiles, haces un análisis financiero muy detallado de la compañía, y la gran diferencia entre private equity e infraestructura es que cuando haces un modelo financiero para una empresa de private equity, las hipótesis o el rango de valor, dependiendo de la hipótesis que metes, es brutal, porque el número de ventas puede subir o puede bajar de forma muy importante. Y aquí en infraestructura el rango de valores que te sale de hacer un modelo financiero con mucho detalle a largo plazo sigue siendo importante, pero es mucho menor de lo que sería en una empresa de private equity. Y la probabilidad, y lo primero que miramos siempre es la probabilidad de que la empresa se vaya a pique. Nosotros tenemos lo primero que hacemos es un análisis de qué tiene que pasar aquí para que la empresa se vaya a pique. Y si ese caso es suficientemente difícil, entonces seguimos analizando cuál va a ser nuestro caso bajo, nuestro caso medio y nuestro caso alto. Pero el primer análisis es que se vaya a pique, y la solución y la respuesta tiene que ser que es muy difícil que esta empresa desaparezca. Y las protecciones tienen que ser o reguladas o contratos a muy largo plazo con contrapartidas que sean muy respetables, o un monopolio de un activo súper esencial, como por ejemplo el agua. Y el agua probablemente es uno de los pocos sitios en los que nosotros tomamos riesgo-volumen, porque consideramos que el agua es suficientemente esencial, evidentemente. Pero si no, hace falta que el activo esté o regulado o contratado. Y si no, eso no es core, ¿no? Y me ha parecido muy interesante el gráfico que has puesto antes sobre los retornos, cómo son estables entre el 7 y el 10. Porque siempre a mí me parece que ahí hay dos cosas que están unidas en ese. Ahí hay dos corrientes en ese gráfico. Una corriente que es que para el core el retorno solía estar en torno con el 10 hace 10 años, y ha ido bajando paulatinamente, bajando. Y ahora hay gente que compra cosas al 6. Si el activo es suficientemente core y estás en el equity. Y es un activo con deuda y la gente lo compra a ese nivel, ¿no? Y luego, pero la razón por la que yo creo que se mantiene estable en torno al 7 al 10 es porque la definición de infraestructura se ha ido expandiendo. Entonces vas metiendo en ese retorno gente que invierte en cosas que no son core, o que son core plus y value add, como lo has llamado. Entonces, cuando vas haciendo la media de todos, la media se va quedando entre el 7 y el 10, pero el core ha ido bajando y has ido añadiendo cosas que tienen más nivel de riesgo, ¿no? Entonces, lo has mantenido al 7 al 10, pero la cantidad de riesgo en ese 7 y 10 ha ido creciendo a lo largo de los últimos años. Es que ahí, si me permites, Juan, yo creo que la parte interesante, ¿no? Y de la pregunta, retomando la pregunta de Antonio, es que al final los accidentes suelen ocurrir en la parte de value add hacia arriba, ¿no? Es decir, en la parte core, es decir, aguantan mucha deuda y terminan, digamos, los problemas solucionándose hasta cierto punto, ¿no? Es decir, quizás no generas ese 6, que ya es un retorno bastante exigente, bastante bajo, pero terminas generando un 3. Pero siempre que habrá una refinanciación, siempre extenderás hasta el final de la cola de la financiación. Las financiaciones suelen ser muy a largo plazo, suelen estar muy atadas, ¿no? Entonces, ese riesgo te lo tienen que compensar, y justo es en esa última parte en la cual a veces suceden accidentes, ¿no? Que no quiere decir que no tengan un perfil muy atractivo, sino que es la estrategia vuestra como aseguradora, o quizás con esa mentalidad aseguradora, es muy acertada, porque al final, a diferencia quizás de otro tipo de inversor, desde un fondo hasta un plan de pensión que no tiene que soportar capital para poder tener esa inversión en cartera, eso ya te hace cambiar completamente el mindset, ¿no? Para atacar a ese segmento core, por mucho que sigan bajando las rentabilidades, que al final no deja de ser un spread sobre la curva libre de riesgo. Efectivamente, al final acaba siendo eso. Y nosotros hemos visto cómo nosotros
nosotros, y yo creo que la mayoría de inversores que invierten a largo plazo sin pensar en una salida, siguen un poquito la curva. Entonces sí que hay una cierta correlación con el risk-free rate, está clarísimo. Cuando han ido bajando los tipos, la rentabilidad que demandábamos nosotros y que demandan otros en nuestro alrededor ha ido bajando. Y cuando competimos con los fondos de pensiones, no es difícil hacer un análisis de KPM y enseguida puedes ir viendo lo que está ganando la gente y lo que está invirtiendo la gente, ¿no? Y lo ves bajar con los tipos y lo ves subir con los tipos. Y ahora, por ejemplo, si vamos a movernos a un mundo donde la inflación va a subir y los tipos van a subir, yo espero plenamente que el retorno que vamos a poder dar va a ser un poquito mayor de lo que dábamos antes. Eso, vamos, sobre todo cuando lo calculas a largo plazo, ¿no? Porque luego, y esa es la diferencia con los fondos que piensan en una salida, cuando piensas en salida, tú piensas en el múltiplo de entrada y en el múltiplo de salida. Y entonces ahí, por ejemplo, nos ocurre muchas veces que nosotros coinvertimos con un montón de fondos fondos que no son de capital permanente y ellos enseñan un retorno, tienen un retorno interno para ese activo que es diferente del nuestro. El nuestro es más bajo y el suyo es más alto, ¿no? Ellos dicen que van a conseguir un 9 y nosotros decimos que vamos a conseguir un 7. Y la diferencia es que ellos están pensando que van a vender en 5 años y que el múltiplo que van a realizar es tal. Y nosotros no tenemos pensado que vamos a vender y hacemos un descuento de flujo de aquí al infinito, de aquí a 2060. Nuestros modelos, el que menos año tiene, el que más corto acaba en 2055, ¿sabes? Entonces, claro, hay una diferencia ahí grande. Tony, tú ahí que tienes una visión quizás, un enfoque algo distinto, ¿no? A ese concepto de capital permanente. Sí, un poco distinta. Sí, y la filosofía está basada un poco en la teoría un poco de margin of safety, no sé cómo traducirlo muy bien, pero o sea que cuando uno invierte en el mercado core o en activos core, que como equipo nos gustan también, vemos la atracción de este tipo de activo. Muchas veces empiezan estables y luego se apalancan demasiado. Hay mucho financial engineering y de repente, por algún caso, especialmente a largo plazo, la situación macro o la economía cambia o la sociedad cambia y estos activos igual ya no son core. Por ejemplo, los activos de parking, aparcamiento, que empezaron más core plus. Luego, como dijo Juan, pues cambia la definición y bajan a core. Se apalancan mucho, pero en la crisis de COVID se vio en el mercado de aparcamientos que estaban demasiado apalancados. Y ahora ya están de vuelta en core plus. Así que el problema es uno de margin of safety. ¿Cuánto optimismo tiene uno en esos flujos? Y no es decir que no nos gusten esos flujos ni las características de los activos core. Es que empezamos con un nivel, no sé, de pesimismo igual, de que el mundo cambia. Y en casos, no en todos casos, pero en algunos casos yo creo que va a haber activos en el mercado core que al final no son tan, no están tan protegidos o no son tan defensive como piensa la gente. Así nos enfocamos más en Core Plus, pero también tenemos en cuenta que no sabemos cómo va a cambiar el mundo en 25 años. Y hay fondos de 25 años o fondos más open-ended que tienen capital permanente, pero por ejemplo, el activo que invertimos nosotros de Health Transportation Group, de ambulancias, no sabemos cómo va a cambiar el mundo en el año 2050 y no queremos tener que pensarlo tampoco. Así que nosotros creemos que la estructura más tradicional de private equity, de tener, de ayudar al management team, al equipo de la empresa en desarrollar la oportunidad, en pensar en la estructura de capital y que aumenten los ingresos, es durante una época de 5 o 10 años, pensamos que es más
prudente de una de largo plazo en Q+, por ejemplo. Sí, yo desde mi perspectiva, Juan, de fondo de fondos y que como digo, pues tenemos una cartera muy diversificada y tenemos desde fondos core a fondos value added o lo que denominamos private equity, para que lo entiendas, un EQT de la vida, ¿no? Que tiene una estrategia de equity infrastructure. Probablemente, o sea, dos temas que estoy de acuerdo contigo y volviendo a ese gráfico, es que la realidad es que el mundo de infraestructuras se está haciendo hueco, está creciendo más por la parte value added, ¿vale? Nosotros cada vez vemos más gestores, incluso más inversores directos. O sea, yo hablaría hablabas de inversores canadienses, pues cada vez vemos más a OP Trust, PGGM, APG de la vida, o sea, grandes fondos institucionales haciendo cosas de value add. Pues ir más lejos, pues los mayores inversores del mundo en puertos en Reino Unido es APG, ¿no? Que tiene ya, por ejemplo, ¿no? que es un activo, pues que claramente es un activo core plus value add, ¿no? Yo lo catalogaría, ¿no? por el vínculo que tienes con el PIB en ese sentido, ¿no? Eso por un lado. Y luego coincido también en decir, Anthony, que la parte que el perfil rentabilidad-riesgo de los activos en determinados activos core, y evidentemente siempre y cuando también tengas una cierta necesidad de salir, de desinvertir, quizás con esa estructura de buy and hold, pues no tienes esa presión o esa visibilidad. Muchos activos sí que se está viendo que el perfil rentabilidad-riesgo puede estar algo erosionado, ¿no? Por ejemplo, yo hago los activos renovables, ¿no? Donde pues ahora mismo hay un volumen brutal de inversión. Luego comentaremos los sectores más, digámoslo así, que más inversión. Ya los he puntualizado, que son telecomunicaciones y renovables o energía en general, pero fundamentalmente renovables y todo lo relativo a transición energética. Y ahí estamos viendo, como tú decías, Juan, que mucho inversor institucional pues está comprando activos, una planta solar fotovoltaica establecida con un contrato de venta de electricidad a largo plazo, lo que se denomina un PPA a 10 años, pues por debajo del 6% de rentabilidad, ¿no? Y si tú analizas, como tú decías, esos flujos de caja en una planta solar fotovoltaica, que la planta pues, tiene una vida útil teórica de unos 35 años, hace 4 años hablamos de 30 años, ahora ya hablamos de 35, pues realmente descuentas los flujos, esos 10 años donde tienes una visibilidad plena o casi plena de tus flujos de caja. A partir de esos 10 años tú tienes una incertidumbre, ¿no? Porque nadie sabe. Yo creo que hay que adivinar cómo va a estar el precio de la energía pasado mañana, pues estamos viendo ahora, ¿no? Con lo que está pasando con los precios, pues es más difícil que el mercado de divisas, ¿no? Cómo va a estar el dólar en 10 días, ¿no? Y eso, yo no sé si se está recogiendo adecuadamente el mercado. Comprar un activo de esas características al 6%, cuando vas a estar expuesto a una gran volatilidad del precio de la energía, en este caso, pues sí es algo que realmente lo está recogiendo, lo está leyendo bien la comunidad inversora. No sé qué opináis al respecto. Y no sé si se puede extrapolar a otros activos de perfil más core, ¿no? Yo, vamos, no podría estar más de acuerdo. Yo creo que no se está recogiendo bien. Nosotros pasamos un montón de tiempo decidiendo en qué vamos a invertir o no. Por eso tampoco hacemos mucho caso de lo que se llama Core y Core Plus, porque, bueno, creo que tardamos 2 años en decidir si aeropuertos eran Core o Core Plus, ¿no? Y discusiones arriba, y al final decidimos que eran Core Plus, y es por eso que nosotros no tenemos nada en aeropuertos, ¿no? Porque decidimos que hay aquí demasiada volatilidad en aeropuertos desde siempre y no vamos a meter nada en aeropuertos ni puertos. Ahora nos sentimos muy contentos con la decisión en aeropuertos, a lo mejor menos contentos con la decisión en puertos. Puertos habría estado bien, pero sí, y por ejemplo, en un PPA a 10 años, nosotros, por ejemplo, eso no es core. Sí, y por eso nosotros antes teníamos un montón de inversión en renovables, y lo único que comprábamos en renovables eran directamente las granjas eólicas. No comprábamos empresas, sino únicamente las granjas eólicas ya construidas y cuando estaban bajo tarifa. Y en cuanto se acabaron las tarifas y pasaron a PPAs, entonces a partir de ahí subimos nuestro requerimiento de tasa, y ahora nos está costando mucho invertir en renovables porque la tasa de retorno es demasiado baja y nosotros tenemos una tasa mínima que calculamos antes de meternos en cualquier inversión, y estamos priced out del mercado de renovables ahora mismo. Porque lo que tú dices es que la gente a lo mejor no valora mucho la cola.
y nosotros sí, porque la cola tiene muchísimo valor. Y como no asumimos una salida en ningún momento, pues la cola tiene prácticamente, y la tasa de descuento no es alta, la cola tiene una cantidad de valor muy importante. Entonces tenemos que ser conservadores en la cola. Y es por eso que cuando decías también otra cosa, que el capital no cubre la demanda de inversión, digo, ojo, pues lo que nos está costando a nosotros encontrar inversiones no tiene nombre. Eso es lo que dicen los números. Efectivamente, estoy de acuerdo Sí. contigo que dicen los números macro, ¿no? Y luego Sí. ahora entraremos un poco, y yo creo que es un tema muy relevante para la gente también, que entiendan. Oye, todo el mundo piensa que hay mucha necesidad de inversión en infraestructuras, en construcción de nuevos activos, ¿no? O sea, en greenfield, ¿no? Si me Y permites. realmente lo que es el enfoque de los inversores financieros que estamos aquí en cuanto a la exposición que hay a greenfield hoy por hoy es muy limitado, siendo teóricamente pues un negocio donde o sea, un segmento de mercado donde hay muchísima necesidad de inversión. Y no solo hablo de países emergentes, que no podemos estar largo y tendido a hablar de dónde invertir en el mundo, ¿no? Si invertir en países emergentes versus países desarrollados, ¿no? Pero ahí me gustaría que un poco me dierais vuestra visión de, como inversores financieros, y a propósito de eso que decías, Juan, ¿no? De lo difícil a veces que es encontrar proyectos a rentabilidades atractivas, ¿cómo veis la posibilidad de invertir en proyectos fase de desarrollo, ¿no? Que tiene un perfil de maduración mayor, ¿no? Sí, si me permites, Antonio, un segundo, Sí. y por discrepar un poco para fomentar un poco el debate, ¿no? En general, y retomando un segundo la cuestión anterior, las valoraciones tampoco han cambiado tanto. Es decir, las valoraciones se han estrechado, eso está claro, pero no se han mantenido muy lejos de los 14, 15 veces Enterprise Value EBITDA en los últimos años, ¿no? Con la bajada que ha habido. Entonces, lo que creo que estamos, y coincido plenamente con vosotros, estamos muy centrados en determinados nichos de mercado donde se han producido verdaderos explosiones de inversión, y entre ellos el renovable español, por ejemplo, es uno de los que está más claro, porque se llegó al momento de grid parity y todo parecía que cualquier número salía, pero no... en el resto de infraestructuras yo creo que si está bien armada la parte financiera y es coherente con el esquema de remuneración, una vez pasado toda la parte de la crisis financiera donde había más riesgo de cambio regulatorio, empieza a estar con valoraciones que podríamos decir exigentes como en el resto de todos los activos, ¿no? Pero no especialmente exigentes en infraestructuras, salvo pequeños nichos. Y disculpa esta introducción. No. Volver para atrás, pero bueno, para dar un poco de debate, ¿no? Y con respecto a Greenfield, pues no sé si alguno quiere participar o tiro... No, tira tú si quieres. Ahí, nosotros, como decía, nosotros no invertimos en Greenfield necesariamente, invertimos en fondo y buscamos la otra parte, ¿no? La parte core. Pero sí que parece que en los últimos 10 años hubo una divergencia muy grande entre lo que comentabas de emergentes, donde ha habido mucho proyecto, y en la parte de desarrollados. Y de hecho, esa parte emergente la han aprovechado mucho las empresas españolas, ¿no? Y comentabas ACIR, Ferrovial, OHL, que de hecho vende toda la cartera a IFM, ¿no? Entonces, las razones tienen que ver, yo creo que un poco con la austeridad fiscal que hubo durante la última década después de la crisis financiera, y dos, el segundo punto importante es que se transmitió demasiado el riesgo de construcción quizás a los inversores privados. Y ahora parece que un poco esas dos tendencias también se van dando la vuelta, ¿no? Para los próximos años parece que se relaja un poquito más toda la cuestión de la política fiscal, va a ser algo más laxa, y es necesario que entren los inversores privados, inversores como aseguradoras o como Juan en Allianz, que tiene mucha potencia, porque si no es difícil mantener, ¿no? Esa infraestructura se ha ido quedando un poco desactualizada. Hay otra parte importante, telecomunicaciones, comentabais, en Reino Unido, Alemania van muy por detrás de España, que no nos damos cuenta, pero tenemos muy buena infraestructura en lo que es fibra a casa, en torres. Entonces, esas dos cuestiones que comentaba de, oye, pues, política fiscal muy restrictiva ya parece que se da la vuelta, y si a eso le juntamos también que las finanzas públicas, oye, después de todo lo que se ha inyectado en ayudas post-COVID, pues parece que tiene sentido que se recurra más
al inversor privado, ¿no? en esos PPPs, en esos acuerdos público-privado, pero es necesario que haya un poco más desde un punto de vista de la administración, un poco más de garantía, ¿no? Porque al final termina redundando en toda la cadena. Es decir, el cierre financiero es más exitoso y aún menores tipos y termina repercutiendo en que el precio de la concesión sea más, mejor para la administración, ¿no? Sí. Nosotros... Fenomenal. Juan, perdona, no sé si estás en mí. No, te oigo. Sí. ¿Quieres que...? Sí. No, iba a decir que sí, no, tienes razón, francamente. Nosotros cuando hace tiempo no mirábamos Greenfield por dos motivos. Uno, porque tardas mucho tiempo en entrar en una operación de Greenfield, ¿vale? Tú te metes en una licitación y tienes que calificarte para la licitación, tienes que mandar papeleo y tardas a lo mejor 2 o 3 años y luego ganas o pierdes. Entonces, históricamente, ganabas la rentabilidad mejor meter dinero en brownfield, porque tú tardabas un par de meses en intentarlo, lo conseguías, el due diligence cost era más bajo, en greenfield el due diligence cost es mucho más alto y el riesgo de conseguir entrar en la operación es más bajo. Entonces, pues no lo hacíamos. Ahora que han ido bajando los retornos en core, pues poco a poco nos hemos ido enamorando del greenfield, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, estamos metidos en varias operaciones de greenfield. En Londres estamos construyendo una gran tubería que baja debajo del Támesis para limpiar el río. En Alemania estamos metiendo muchísimo dinero en tirar fibra. En Austria también estamos tirando mucha fibra. Estamos construyendo interconectores eléctricos entre Alemania y, entre Holanda e Inglaterra. Entonces estamos metiendo mucho en Greenfield ahora, sí, pero ha sido porque la rentabilidad del Brownfield ha bajado hasta tal nivel que entonces el Greenfield ha empezado a ser interesante. Y el otro problema que teníamos en Greenfield es que hay mucho dinero, le hace falta mucho dinero al Estado para hacer cierto tipo de operaciones, pero la estructura, como tú decías, de dar ciertas garantías al inversor privado, en muchos casos no está ahí. Está bastante bien estudiada en PPPs y PFIs, por ejemplo, pero, por ejemplo, en Inglaterra los PFIs ahora ya no se hacen porque el gobierno inglés ha dicho que eso no da valor se equivocaron en el PFI en la generación 1, la gente ganó mucho dinero, hubo un gran empujón en contra de los PFIs a nivel público y entonces ya no invierten en eso. Y ahora mismo en Inglaterra, por ejemplo, las concesiones están un poco muertas, no se hace nada a través de PFIs. Los PPPs funcionan un poco mejor, pero depende de cada país, ¿no? Por ejemplo, en España el PPP tiene mucho más riesgo que un PFI. Un PPP en España, que tenemos varios, pero tienen un riesgo más alto de lo que tenía un PFI. Porque el gobierno están llevados por gobiernos más pequeños, regionales o incluso locales, ayuntamientos, y a veces, tienen ciertas demandas que no cuadran con el contrato y acabas en un juicio. Y las cosas que acaban en juicio nunca sabes por dónde van a salir. Entonces, hay mucha licitación, mucho litigio en el sector de concesiones español, por ejemplo, y yo creo que es un problema para los PPPs en España y por eso también es más difícil meterse en ellos. Pero sí, tienes toda la razón. Greenfield es el futuro y nosotros, bueno, no es el futuro, pero desde luego va a ser parte de nuestro futuro y estamos metiéndonos en él cada vez más por obligación. Antonio, ¿tú cómo lo ves? No, la verdad que igual que Agustín y Juan, la verdad, lo que veo es lo que atrae a los inversores a la clase de activos, es la rentabilidad, yield, y yo empecé mi carrera profesional en Greenfield y es muy duro, la verdad, es muy difícil, mucho más arriesgado. Yo creo que muchos inversores o fondos de pensión lo que quieren es tomar un poquito más de riesgo, un poquito de riesgo de construcción, pero de tenerlo ya todo desarrollado y empezar la película en el cierre financiero. Pero al llegar al cierre financiero, bueno, en un activo nos tardó, yo creo que casi 6 años, del principio hasta el cierre, 6 años, así que es difícil, es complicado.
Y luego además a veces ganas y la cantidad de inversión es pequeñita. Muy bien, sí. Entonces, luego el retorno es bueno, pero si tienes necesidad de meter grandes tickets, Así. Greenfield es complicado. Oye, cambiando de tema, si os parece, y un poco yo creo que la gente ha entendido un poco de qué se trata, de qué estamos hablando cuando hablamos de invertir en infraestructuras que son activos reales, son compañías, es private equity, como tú decías, Juan, ¿no? Con un perfil de riesgo igual más acotado. Pero un poco tratemos de enumerar cuáles son los principales riesgos, quizás con carácter más genérico, que más nos preocupan, ¿no? Cuando vemos una inversión de estas características. No sé, Juan, si quieres empezar tú. Hombre, yo la principal diferencia que diría entre un sector de private equity y nosotros es que en private equity tu análisis es muy micro, ¿no? Tú miras a tu compañía, tu mercado, a tu expansión pequeña, ¿no? Y en un sector de macro donde compras, sobre todo cuando compras grandes compañías, tienes un riesgo grande que es el regulatorio, ¿vale? Lo que va a hacer el gobierno, riesgo político y riesgo macro, pero ese te afecta a lo mejor bastante menos porque nosotros, las grandes empresas proveen a un servicio esencial, que da igual lo que pase en el mundo, todo el mundo necesita agua, energía, luz, transporte. Pero el riesgo regulatorio y político es más real en nuestro sector de lo que es en un sector, en otros sectores de private equity. Anthony, no sé si tienes algo que añadir. Bueno, no es, también de acuerdo con Juan, es inherente. Lo único que uno puede hacer es tener una cartera diversificada para combatir el riesgo político. Y yo veo, lo que me interesa a mí o me preocupa o lo que sea, es los cambios tecnológicos que van a impactar yo creo que a varios sectores, y lo vemos ya en transporte público o en telecomunicaciones, en el cambio de trabajar en casa en vez de la oficina, pero yo creo que van a ir aumentando los cambios tecnológicos durante esta década y la próxima, y va a haber oportunidades, pero va a ser interesante cómo cambian las definiciones de infraestructura. No, ya están cambiando, de hecho. Ya están cambiando, sí, pero van a seguir cambiando, yo creo. Yo creo que vemos cada vez más, yo en estos 10 años que voy invirtiendo en infraestructuras de manera directa e indirecta o asesorando, en mi primera etapa, pues estoy evolucionando de una manera brutal, ¿no? Como tú decías, Juan, al principio, cuando hablamos de infraestructuras, pues eran los típicos fondos, que ahora muchos de ellos son listados en UK, que hacían PPPs o PFIs, ¿no? Las operaciones tradicionales de infraestructuras pues las hacían fondos de private equity, operaciones grandes me refiero, y ahora pues realmente ya desde hace tiempo ya hay una industria, como decía, muy consolidada desde 2006, empezaron los australianos, ¿no? Yo creo, los Macquarie y los Superannuation Funds, los fondos de pensiones, estos gigantes australianos, y esto ha ido dando paso, digámoslo así, a una comunidad inversora gigantesca, ¿no? y que se ha ido apropiando de esos activos, ¿no? Pero bueno, yo creo que, como tú dices, Anthony, la diversificación está un poco la virtud, ¿no? De intentar diversificar y amortiguar un posible performance por debajo de lo esperado de algún activo, y diversificando por ese riesgo contraparte, ese riesgo regulatorio, país, etcétera, pues se puede mitigar el impacto, ¿no? Y yo además destacaría que quizás, yo creo que a diferencia del private equity, donde tú ves una gran cantidad de fondos con un enfoque muy de nicho o un enfoque local, me refiero regional, pues la mayoría de los inversores de infraestructuras grandes son paneuropeos o con un enfoque global, ¿no? Y eso quizás, por lo menos mi percepción, lo diferencia de momento respecto a los fondos o otros activos que quizás posiblemente estén más desarrollados o más maduros, como el del private equity, donde hay más estrategias de nicho, con enfoques sectoriales o con enfoques monopaís, ¿no? En infraestructuras realmente el grueso de los inversores todavía son multiproductos, muchos invierten en toda esa paleta de activos que he descrito anteriormente, y en muchos países, ¿no?
Sí, francamente yo creo que eso es por cuán joven el sector es, ¿eh? Porque yo creo que desde que yo empecé, efectivamente, cuando nosotros empezamos éramos 4 y metíamos dinero en todo. Y ahora cada vez vemos que los equipos van creciendo más y la gente se especializa más y ahora tenemos un equipo de... Antes no teníamos equipos, pero ahora tenemos, ya llevamos un par de años, un equipo de teleco, equipo de transporte, equipo de energía, equipo de transición energética, equipo de hidrógeno. Van creándose equipos especiales que ya, y no somos solo nosotros, ¿no? Vemos que hay muchos competidores nuestros que también hacen lo mismo, tienen ya equipos no tan diversificados como en private equity, por supuesto, donde ya se diversifican mucho más, sobre todo en sitios como Estados Unidos o Inglaterra, pero sí que, pero yo creo que cada vez va a ir a más. Por ejemplo, Macquarie está bastante especializado. Tiene varios fondos y yo creo que todos vamos copiándoles un poquito y cada vez los equipos son más grandes, con más especialización, más... sobre todo eso yo creo que llegará a medida que se vaya expandiendo el sector. Oye, bueno, son las 8:25. Yo me gustaría que todos los 4 antes, oye, por favor, os animo a todos los que estáis escuchando que formuléis las preguntas a través del chat que consideréis oportunas. De momento no veo ninguna, pero si queréis, mientras tanto, un poco resumir qué esperáis en el futuro del activo de infraestructuras, ¿no?, en los próximos años. Es una pregunta muy genérica, cada uno de vosotros, ¿no? Y cómo veis el futuro de infraestructuras y cómo va en vuestra cartera, en vuestra inversión, ¿no? Si quieres, Agustín, empezando por ti. Yo creo que tanto a nivel propio, ¿no?, de Santa Lucía, que es un activo que está creciendo, donde estamos dedicando cada vez más asignación, porque al final hay que luchar remangarse y luchar contra el escenario de tipos que tenemos ahora. Y también a nivel, sobre todo España, que desde 2016 se ha visto un incremento bastante grande. Al final, el tipo de activo, la clase de activo, tiene un encaje perfecto para nuestro balance y al final es hacia donde estamos yendo, ¿no? Solamente, o sea, totalmente incrementando el nivel de activo privado, eso es una realidad, y dentro de ellos, pues uno de los que mejor encaje tiene, como decía, pues es la infraestructura. También con cada vez más presencia en la parte de deuda, la parte de financiación proyecto, con esa pues salida, retirada de los bancos debido al consumo de capital. Y a nivel paneuropeo, ¿no? Ahí sí que nosotros lo vemos claro. Yo creo que toda la industria está ahí, tanto desde por un punto de vista de capital regulatorio, de las exigencias que nos hacen, como desde un punto de vista de divisa. Para nosotros pues está claro que es la Unión Europea y cada vez más vemos ahí competidores, ¿no? Después, a nivel ya más quizás micro, pues pequeñas infraestructuras, muy pequeñas, ¿no?, por debajo de mid-market, pues puede tener sentido que las miremos, casi siempre pensando en ir acompañados con otro fondo. Eso creo que tiene mucho valor porque nos permite acceder al activo, nos permite controlar la financiación, nos permite tener visibilidad plena desde el reparto de dividendos hasta, pues, como decía, estructura financiera, flujos de caja. Entonces, yo creo que vamos a ir un poco por ahí, ¿no? Esa es la visión. Dentro de, como siempre, pues una visión de una compañía más nacional, más pequeña, a diferencia de Juan, ¿no?, que es el brazo inversor de una de las compañías más grandes del mundo. Anthony o Juan. Anthony, vamos. No, Anthony. Vale, pues no, yo creo que va a ser futuro va a ser muy interesante. Yo creo que va a seguir aumentando el nivel de capital en la clase de activo. Por lo que veo, muchos de los fondos de pensión y compañías de seguros van a seguir vendiendo o saliendo de sus portafolios tradicionales de equities cotizadas y bonos y invirtiendo en el sector y la clase, y lo que veo es que el tema de ESG va a seguir aumentando y va a ser cada vez más importante, y yo creo que eso va a crear oportunidades y también riesgos. O sea que cuando uno se enfoca más en temas de ESG que en temas de financia, yo creo que va a poder ver
mala distribución de capital y para inversores como nosotros yo creo que va a crear oportunidades. Juan, si quieres. Sí, francamente es que es muy difícil no estar de acuerdo con lo que están diciendo Agustín y Anthony. Está claro que cada vez va a haber más dinero que va a entrar porque hay un montón de dinero invertido en pensiones no solo en Europa, sino en Europa y, por ejemplo, también en Estados Unidos, que ahora mismo no está activo en el sector, ¿no? Y lo va a estar en el futuro porque es una herramienta muy potente para los gobiernos de realizar inversiones y tienen mucho sentido para la gente para los pensionistas. Al final están invertidos en cosas de muy largo plazo. Entonces, esto está ocurriendo poco a poco y va a seguir, yo creo. Tiene sentido que continúe, ¿no? Y habrá equipos más grandes, más especialización, cada vez más en el sector. Nos convertiremos un poquito más en private equity de bajo riesgo, ¿no? Es lo que está empezando a ser. Y yo creo que poco a poco los gobiernos irán aprendiendo a crear estructuras que nos permitan invertir en ciertos activos, ¿no? Y nosotros también estamos haciendo mucho trabajo de intentar educarles en crear, educarles suena un poco pretencioso, pero decirles lo que nos interesa para poder invertir en ciertos activos, ¿no? En las cosas que necesitan muchas ciudades de nuevos tipos de movilidad. Por ejemplo, en Londres estaban hablando de cómo invertir en el sector de movilidad sin coches urbano, ¿no? Y han estado hablando de ciertas estructuras financieras y ninguna ha funcionado porque eran muy difíciles para el sector privado entrar, pero poco a poco yo creo que iremos encontrando la manera y entonces se irán expandiendo, el concepto de infraestructura irá expandiéndose y será paulatino y continuaremos en la misma medida. Idealmente yo creo que no creo que el retorno baje mucho más porque, como decíamos antes, yo creo que sigue la curva. Y a medida que la curva se estabilice, pues también se estabilizará el retorno y empezará a subir un poquito. Pero no sabría decirte más que eso, francamente. No, yo creo que yo para concluir, nuestra visión claramente es muy similar a la vuestra. Yo creo que hay un futuro pues prometedor y insistimos, pensamos que no hemos hablado de un tema, podríamos estar aquí horas, y es que yo creo que las infraestructuras son los catalizadores. Muchas de las infraestructuras en las que estamos invirtiendo, son catalizadores de muchas de las megatendencias, ¿no? Esta palabra que nos gusta utilizar a todos, ¿no? Estos vientos de cola que mueven la sociedad y que sin estas infraestructuras, sin redes de fibra óptica, sin data centers, pues por ejemplo, ¿no? Nuestros hijos no pueden estar chateando y bajándose aplicaciones continuamente o no podríamos estar teniendo esta sesión como la estamos teniendo con tanta gente conectada, ¿no? O evidentemente las nuevas formas de vida o el nuevo enfoque que tenemos de vivir en las ciudades con los nuevos sistemas de transporte, pues detrás de todo eso realmente hay infraestructuras que son las que posibilitan eso, ¿no? Y yo creo que si bien existe esa percepción de que insisto, en esos mercados desarrollados, que es donde yo creo que los cuatro invertimos fundamentalmente, yo creo que sigue habiendo un caldo. Nosotros, además viendo un poco lo que hacen los principales gestores, pues sí que vemos que tenemos la percepción de que se están pegando unas valoraciones exigentes, pero en cuanto a la ejecución del número de operaciones y de pipeline de operaciones potenciales, sigue siendo muy importante, ¿no? Sigue habiendo todavía mucho activo de infraestructuras en manos de utilities o de gobiernos que tendrán que ser privatizados. Sigue habiendo, evidentemente, mucho activo con perfil, con características de infra que acabará siendo un activo core, ¿no? Y que hoy por hoy pues no lo es, ¿no? Has mencionado, Juan, pues todo el apasionante mundo del hidrógeno, que evidentemente pues yo creo que ninguno de nosotros vemos hoy por hoy modelo de negocio estable y viable que nos permita invertir con comodidad, pero sin duda alguna es la infraestructura del futuro y seguro que si montamos este coloquio dentro de 3 años, pues seguro que ya hemos realizado alguna inversión en el sector, ¿no? Porque va a ser un catalizador de la transición energética y va a haber mucha inversión en ese sentido, ¿no? Y bueno, y poco más que añadir. La verdad es que no veo preguntas, veo que nos animáis.
ninguno, pero bueno, yo creo que hemos cumplido, son las 8:34. Quería daros las gracias a todos por haber sido generosos y haber participado en este evento. Y bueno, de nuevo, insisto, dar las gracias a los sponsors, a GON, a la propia Allianz, a Federated por posibilitar este evento. Y nada, que como digo, que encantados de trataros. Esperamos que os hayamos podido introducir este activo que es apasionante, que lo vais que ahora cuando leéis la expansión o cualquier prensa económica os fijéis en que muchas de las operaciones corporativas que se llevan a cabo pues están siendo llevadas a cabo por fondos de infraestructuras o por el sector, y que es un sector esencial para el crecimiento económico en el futuro, y que va a serlo, yo creo, que en mayor medida en el futuro, ¿no? Y nada, sin más, pues dar las gracias a todos y nada, que vaya todo bien. ¿Vale? Pues nada, gracias a todos y nada, nos vemos pronto. Hasta luego, gracias, Adiós. Antonio. A vosotros. Muchas gracias. Adiós.